Hoy estamos con la cineasta alemana Helena Wittmann para hablar en general de su trabajo y en particular de su primer largometraje Drift, que se estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia en 2017 y formó parte de la competición oficial de Filmadrid en su cuarta edición, alzándose además con el premio a la mejor película. Drift es la historia de dos mujeres que, habiendo nacido y crecido en latitudes muy distantes, acaban encontrándose para desarrollar una intensísima amistad antes de volver a separarse de nuevo. Pero además, Drift es una película tremendamente inusual que une dos vertientes casi paralelas del cine, que es, la narración y la contemplación. Bueno, tenemos el honor hoy de poder hablar con una cineasta de una delicadeza extraordinaria. Hola Helena, muchas gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por invitarme otra vez. Sí. Bueno, antes hablaba de la contemplación y es cierto que a mitad de metraje en la película Drift el mar sacude la pantalla, ¿no? Se adueña totalmente, pero sin embargo la película, lejos de convertirse en un ejercicio de cine observacional, digamos más clásico, si se puede decir de alguna manera, pasa a ser una experiencia totalmente inmersiva. Y estos planos además están cargados de significado. ¿Cómo desarrollaste esta idea, digamos, el momento en el que uniste la narración con la contemplación? Bueno, eso fue, trabajamos bastante tiempo como en desarrollo para la película en sí. Entonces no fue como un guión que escribimos y después lo logramos así, sino empezamos con algunas tomas por las costas, como para acercarnos al mar, básicamente, y fue la mejor opción para nosotras. Entonces nos acercamos, filmamos y siempre con el deseo de entender de lo que es como el mar como espacio para nosotros, como seres humanos, la percepción, porque yo como cineasta, bueno, eso incluye muchos sensos, ¿no? Se dice como oír, el tiempo, pero el tiempo también como la percepción, todo eso, obviamente lo visual. Y después como yo empecé con Teresa, Teresa es una antropóloga, se dice, antropóloga, y nos conocemos hace bastante y nos dimos cuenta unos años atrás que nuestro trabajo, como yo hago cine y como ella está investigando, digamos, en el campo, es muy parecido, o tiene muchas cosas en común, y nos interesó un poco combinarlo. Entonces salimos mucho. Bueno, junto con eso de la experiencia directa, digamos, claramente que investigamos con lo que hay en el cine, el mar, en el cine, en la literatura, en la teoría, la historia. Bueno, está por todos lados, básicamente. Y nos dimos cuenta que eso, lo más básico, como uno percibe el mar, este espacio está en el mar, que no había mucha representación de eso.
al principio ya sabía de que me encantaría tomar a Emma como protagonista también, o que en algún momento de la película se transformará en eso. No sabía cómo, y creo que para eso fue necesario estar ahí. Entonces, cuando viajamos, yo también tuve como un equipo bastante, bueno, no sabía todavía cómo filmar el mar en el alto mar, ¿no? Porque nunca había estado ahí. Pero creo que el primer día ya me di cuenta que el movimiento era en este momento que más nos influyó, como todo, lo que vimos, lo que sentimos con los cuerpos, pero también como pensamos, como interrumpió con ciertos, no sé, conceptos de tiempo, los sueños, muchas cosas. Entonces, me pareció muy lógico filmar eso, como tomar el movimiento del mar directamente por el cuerpo de barco, después el trípode, porque son todas tomas fijas, pero son muy movidas, ¿no? Y eso fue una traducción directamente del sujeto, de lo que había, y eso generalmente es lo que intento. Cuando filmo es como confrontarme con lo que hay, después con lo que queremos o quiero contar. Aquí viene la narración también, ¿no? Y para eso hay que encontrar una posición, como una posición, la distancia, como la altura, todo eso para relacionarse con el objeto o el sujeto. En este caso el mar, que era muy, muy especial, obviamente. Y después también otro plan fue que yo quería siempre que dentro de la película tendrá como esa parte larga solo con el mar, pero nunca sabía si va a funcionar o no. Eso también me imaginaba y lo tenía que encontrar en la edición, durante la edición, básicamente. Y fue una lucha, como no fue fácil, como todas esas transformaciones de la narración. No es una narración clásica, pero sí hay, bueno, tenemos dos protagonistas, pero, por ejemplo, dejarlas atrás y no mostrarlas por un poco más que 20 minutos, fue un riesgo, ¿no? Y fue muy difícil, pero para mí fue también la única opción de darle el espacio al mar, como el espacio de protagonista, porque siempre, si tienes un cuerpo humano, está en el centro. Es como no hay duda de eso. Y sí, y fue eso, y después cuando vimos el material, con toda la experiencia, otro deseo, porque sé lo que puede ofrecer el cine como sala, como lugar, como queríamos como que el mar entrara el cine, ¿no? Como de alguna manera como transmitir esa sensación y estos pensamientos sin explicar o sino más directo, inmediato, sí, inmersivo en este caso. Hay una cosa de lo que has comentado que en general en tus películas me parece como súper clave, que es precisamente el hecho de que los espacios se habitan o se deshabitan, pero o sea, las personas aparecen o desaparecen del plano, pero el espacio siempre tiene muchísima importancia. Ocurre, por supuesto, en Drift, ocurre en Adakale y también lo he podido ver en 21,3 grados centígrados. Es como bastante común, pero en realidad también en The Wild es como
muy común el hecho de que el personaje entre y salga y el espacio permanezca. Me gustaría que Sí, nos contaras un poco sobre eso. Es verdad, y creo que me di cuenta con Drift de eso, que lo hago porque nunca fue como un concepto o algo como sí, una idea formal. Muchas veces los lugares son donde empiezo a trabajar, son los lugares y los espacios que me invitan a entender algo o me inspiran. A veces son situaciones en estos lugares, a veces son los lugares en sí, muchas veces, la verdad. Y pienso que si me concentro o me enfoco a eso, hablan por sí. Bueno, en esta película en concreto tiene muchísima relevancia, ¿no? Pero no solamente, bueno, más allá de lo que comentabas antes con respecto al mar, el movimiento de los personajes, no solo porque en muchas ocasiones los propios personajes aparecen en movimiento, ¿no? En el caso de Teresa, por ejemplo, que aparece al principio de la película en un plano súper bonito que va en la bici, y luego cuando vuelve después de todo el viaje que aparece en un plano en el que va en un tren, como que ella está en muchas ocasiones en movimiento, sino el propio movimiento que hacen ambas de tantos kilómetros en diferentes, ¿no? En diferentes direcciones, que lo hilaba con el hecho de que nada cale que están estos personajes dentro de una habitación, están también como pensando movimientos hacia afuera, ¿no? Como dónde encontrar un territorio nuevo en el que poder crear una comunidad nueva. Sí, en Aracalé fue, bueno, este movimiento, porque para mí se trata mucho sobre una utopía, como cómo queremos vivir. Creo que con las cabezas podemos viajar a lo más lejos, obviamente. Y cuando somos dos, más aún. Entonces, como esto como de intercambiar ideas y deseos, bueno, es algo que me mueve todos los días. Pero estoy en un lugar y eso también me parece muy, muy importante y puedo viajar dentro de eso. Y la cámara, lo que son unos panes muy lentos por el apartamento y la gente que habitan este apartamento aparecen y desaparecen. Viven, duermen. Y lo que me pareció muy interesante con este movimiento fue cómo puede mostrar cómo pasa el tiempo. Y me tranquiliza mucho eso, no sé, es como, porque es cierto que no podemos cambiar nada con eso, el tiempo pasa. Y quería como encontrar una forma de traducirlo a la imagen, a las imágenes y después al sonido también. Y también cuando tienes este panning siempre, bueno, tienes como el presente, lo que ves en este momento,
pero también tienes como el pasado, recién habías visto algo que ya es el pasado y tienes como el futuro, lo que aparece a la margen de nuevo. Y me parece también que el foco o la concentración es otra cuando se mueve la cámara. Cómo miras es otra, como por ejemplo en 21.3 grados, donde siempre es fijo, no, ni es mejor ni peor, sino es otra concentración, otra forma de percibir. Uh-huh. Los personajes normalmente son gente como muy contemporánea, ¿no? De una generación muy clara que ha viajado mucho, que, Uh-huh. que habita el mundo de una manera muy global. Uh-huh. No sé si hay algo ahí como, digamos, una decisión muy consciente por tu parte o es simplemente como algo que forma parte de ti. Uh-huh. Sí, es mucho, bueno, ahora nos preguntamos mucho, ¿no? Por eso, sí, es muy parte de mi vida, pero es también una parte complicada, porque no me siento muy bien con viajar tanto, por ejemplo, no, por el medio ambiente me preocupo mucho. Entonces, como intento, por ejemplo, siempre viajar en tren, y me gusta mucho más, además, como me gusta mucho más viajar lentamente. Esto de barco fue perfecto para mí, como sentir la distancia también, ¿no? Porque para mí eso es parte de lo que yo puedo entender. Y muchas amistades, y eso es lo que después es lo que lo complica, ¿no? Porque hay como, sí, hay relaciones, como hay mucho amor con José, está en Buenos Aires, por ejemplo, ahora, no sé, nos escribimos WhatsApps y tal, pero claro, me doy cuenta que tiene relevancia. Y un poco es que yo no crecí así, entonces sí cambio. Yo también conozco otros tiempos cuando yo, por ejemplo, la primera vez que tomé un vuelo fue con 25 o 26 a Buenos Aires y me quedé un año. Y ahora todo eso cambió también las relaciones, pero sí lo hago. Tengo la sensación, sí lo hago, tengo que hacer algo con eso para que no se transforma en algo como no debería ser cotidiano. Para mí personalmente ahora no me parecería bien, no sé, como entonces es como por lo menos pensar de lo que pasa con nosotros cuando cruzamos esas distancias en velocidades increíbles. ¿Qué hace con nosotros? Me apetecía que comentáramos que es el hecho de que igual, no solamente en Drift, sino en varias de tus películas hay como esta cosa yo creo que se relaciona también con lo que hablábamos del espacio, pero que está como esta relación, digamos, entre lo humano y lo salvaje, ¿no? O sea, aunque a veces lo salvaje también está teñido de humanidad. Entonces, me gustaría saber cuál es esa relación entre los personajes y la naturaleza o el mundo salvaje. Yo también creo que lo salvaje o la naturaleza que tengo en mis películas hasta ahora es más como lugares culturales, ¿no? Al fin también. Por ejemplo, en Wildnis, en The Wild, que es un corto también que hice, ahí aparecen como películas de Super 8 con
animales salvajes de África que filmó un gran tío mío, y me dio todo este archivo. Y yo pensaba, en estos tiempos, yo pensaba mucho sobre este material, lo que significa, porque él como viajó a este lugar filmando estos animales y los trajo a su apartamento proyectándolos. Ahora hace mucho ruido afuera, ¿no? Bueno, proyectándolas dentro de un living, ¿no? En un lugar privado. Y fue como un poco que los animales fueron como encerrados, no sé, dentro de estas imágenes. Entonces, un poco tenía este deseo de liberarlos otra vez en esa película, pero también pensar, porque eso es otra cosa, que donde filmó esto, mi tío está interesado en los animales en sí, no es una persona muy política o nada, pero sí, era Tanzania, por ejemplo, eran como no colonias, porque Alemania, no, bueno, sí, tuve colonias, pero eran como Schutzgebiete, se llama, como zonas protegidas por los alemanes. Y bueno, y todavía existen estas relaciones, y muchos, no sé, 100 años después, mi gran tío viaja ahí, graba los animales y se los toma, no sé, también tiene algo muy violento también, creo. Y, y en general creo que esa relación es violenta, pero no debería ser. Entonces es como, pero no debería ser porque de verdad yo no creo que hay esa gran diferencia. Ahora con mi nueva película, por ejemplo, el mar también va a estar, pero se trata mucho de las simbiosis y de las conexiones que hay, que nosotros, no sé, somos habitados por bacterias, virus, es muy normal eso, no somos cerrados, no somos estos cuerpos como lo veamos, ¿no? Sino somos permeables todo el tiempo. Y entonces lo puedo ver también sí, en más micro, ¿no? En un micro level. Y, sí, y eso me interesa también cómo puedo trabajar ahora también con el cine, esa conexión, sin ser como, no es nada esotérico ni nada, para nada, al contrario, creo. Es como algo muy de materia también. Sí. Bueno, hay otra cosa que creo que es fundamental en tus películas, que es el sonido. Creo que es la manera en que trabajas el sonido está, digamos que al mismo nivel que la imagen, claramente. O sea, en mi caso de Drift, por ejemplo, hay una inmersión también sonora muy potente cuando entramos en la escena del mar y en general durante toda la película, pero en particular aquí. Y bueno, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el proceso de grabación y el proceso de mezcla del sonido. Bueno, ahí sí, es cierto, para mí son 50%. También si vemos la imagen y el sonido son iguales para mí, de importancia. Y me di cuenta que cuando la primera vez en mi vida como adolescente, cuando pensé en hacer una película, ya quería experimentar con eso. Habían como personajes en un espacio, pero se escuchó otro espacio, ¿no? Bueno, eso fue la primera idea de hacer una película. Entonces este tema me interesó, no sé por qué, pero fue así. Después, sí, es algo muy natural para mí. Primero entender los espacios por los sonidos también, pero después lo que es posible hacer
con crear una banda sonora o, bueno, trabajar con sonidos en general. Se puede como juntar otra dimensión, se puede como cambiar la perspectiva y todo es muy inmediato y viene mucho más antes que la imagen. Hace muchos años que trabajo con Nika, que es una gran amiga, una gran artista, también música, y nosotras tenemos el mismo entendimiento de eso, de la relación entre imagen y sonido, pero también de los sonidos y música también, o la composición, porque muchas veces en casi todas las películas son completamente artificiales las bandas sonoras. Hay muy pocas grabaciones originales. En Drift hay, pero siempre como trabajados, siempre como mezclados. Y, sí. Y es también porque para ser preciso, para contar lo que quiero contar al final. Y nos gusta muchísimo como pensarlo, y siempre cuando ahora con el nuevo guión lo escribo ya, como lo que se escucha probablemente. Y muchas veces no es el sonido original. Y después cuando editamos, digo nosotros, porque realmente es así que yo empiezo a editar las imágenes sin sonido en total, muchas veces como mudo, para que también pueda entender mejor cómo funcionan las imágenes, también de ritmos y tal. Pero Nika empieza al mismo tiempo, entonces como ella viene con algo y después cambiamos, pero yo también cambio como a veces por el sonido, la duración de una toma o otra. Sí. ¿Cómo llegasteis a digamos, a la voz que tiene el mar? Porque hay un momento en el que entra en un tipo de sonido que efectivamente no es natural, digamos, o que se sale del contexto de lo que uno podría esperar del sonido del mar. ¿Cómo llegáis a esa voz? Bueno, eso fue en algún momento cuando rodamos en el mar. Nika dijo: no se puede grabar el sonido del mar sin el ser humano, es imposible. Y es algo parece muy banal, porque es fácil, claro, estamos en un barco, se escuchan las olas en el barco, se escuchan los materiales, y sin el barco no podemos estar en el mar. Entonces siempre es imposible. Pero sí fue algo, wow, sí, qué loco eso. Y no solo que no podemos no grabarlo, sino no lo podemos escuchar. No sabemos cómo suena el océano sin nosotros. Bueno, eso fue una cosa, y después cuando volvimos y empezamos, queríamos como crear esa voz del mar, porque obviamente que no es el mar lo que mostramos en Drift, sino es una representación del mar, es nuestra, es muy, sí, viene de una posición, de una perspectiva, y entonces nos pareció muy bien o adecuado crear un sonido sintético. Como después, porque al principio todavía se escucha sonidos que ella grabó durante el viaje o en algunos cuerpos también, pero después de un tiempo se pierden y solamente son synthesizers, son sonidos análogos y digitales, pero entonces creadas. Y bueno, eso fue un gran trabajo de Nika, porque fue muy difícil, la verdad, encontrar este sonido, porque había muchos sonidos, frecuencias que no funcionaron con el mar.
lo hicieron como muy kitsch o muy, no sé, como algo muy, casi como bíblico, algo demasiado grande, demasiado sublime, y no queríamos eso tampoco. Entonces fue como buscar, encontrar. Y, y también cuando ella encontró algo que funcionó, yo también escuchamos mucho juntos en estos tiempos, fue como muy claro cuándo funcionó. Eso también fue como, ahí está, sí, vamos. Y es como, bueno, este es el camino. Sí, fue la parte más difícil de todo. Los ritmos también, ¿viste? También como con las imágenes de las olas. Entenderlos me costó muchos días, semanas, porque todo el tiempo está en movimiento y no sé, cuando empiezas a editar, piensas, es fácil, no es nada, no sé, no. Es muy, ¿cómo es? Widerständig, como rebelde. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y por participar en este pequeño programa de Filmadrid en la Casa Encendida. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo quiero visitarles, ojalá muy pronto. Nunca fui porque sé que, bueno, son una gran comunidad de cinéfilos y me encanta su trabajo. Muchas gracias.